Y para esto vamos a ver este cuadro. Son 6 adaptaciones de personalidad que nos propone Paul Ware que se dan en las personas. Esto no implica que no haya otros tipos, ¿no? Pero estos son los 6 grandes grupos, por decirlo así, ¿no? La primera adaptación de personalidad que propone Paul Ware es una adaptación de tipo obsesivo-compulsivo. Ojo que no estamos hablando de las características específicas de los trastornos de personalidad que ustedes pueden ver en las clasificaciones internacionales, sino estamos hablando de adaptaciones que son vinculadas a un determinado término de acuerdo a cómo el AT evalúa la adaptación que ha tenido la persona. En algunas cosas van a coincidir bastante, pero recuerden que no es exactamente lo mismo. Entonces, la adaptación obsesivo-compulsivo implica características en la persona de meticulosidad, detallismo, ser muy concienzudo, concienzuda. La descripción que vamos a tener es una persona perfeccionista, aferrado o aferrada al deber, permanentemente tenso, ¿no? Como que siempre está atento o atenta a lo que está sucediendo para que no se le escape ni un solo detalle. Los impulsores que más utiliza este tipo de adaptación son el ser perfecto, el ser fuerte y el trata más, ¿no? Y los mandatos que se evalúan en una persona con este tipo de adaptación es no seas niño o apúrate a crecer, no sientas, sobre todo la alegría, no disfrutes, específicamente el sexo, no te acerques, ¿no? No pertenezcas. Como se van dando cuenta, esto tiene mucho que ver también con la evaluación que hemos hecho durante todo el curso de los impulsores y el mini argumento. El segundo tipo de adaptación de personalidad es el tipo paranoide. Las características de esta adaptación es que hay una rigidez en el pensamiento. Personas que tienen mucha dificultad para poder cambiar una primera idea o algo que ya han aprendido como válido y cierto para ellos. Hay grandiosidad, creen tener la razón y utilizan algunos mecanismos de proyección en el cual piensan que alguna de las cosas que ellos les molesta está de sí mismos, está en otras personas o que otras personas comparten esa característica. Se presentan en su descripción como hipersensibles, ¿no? Hipervigilantes, suspicaces, celosos, envidiosos o envidiosas, ¿no? Cualquier comentario perciben que lo están haciendo o se están dirigiendo hacia él o hacia ella. Los impulsores más frecuentes en este tipo de adaptación de personalidad son el ser fuerte y el ser perfecto. Y los mandatos que se ubican en este tipo de personalidades o adaptaciones de personalidad son no confíes, no sientas, nuevamente no seas niño, no te acerques, no disfrutes, no pertenezcas. Un tercer tipo de adaptación es el histérico, en el cual se ve a la persona con excitabilidad, inestabilidad emocional, hiperactividad, dramatismo y seducción. La descripción de estas personas es de tipo personas inmaduras, egocéntricas, centradas en sus características o lo que les conviene a ellos, vanidosos, dependientes. Los impulsores que se ven en este tipo de adaptación de personalidad son el complace, el trata más y el apuro. Los mandatos que se ubican en este tipo de personalidad son no crezcas, no seas importante, no pienses, ¿no? Como ustedes se van dando cuenta, hay una correlación entre las características y el mandato, ¿no? Si una persona está inestable, emocional, hiperactiva, excitable, no se da tiempo para pensar, ¿no? Pues no piensa, ¿no? El cuarto tipo de adaptación de la personalidad es la esquizoide, en la cual vamos a ver que una persona se presenta con pasividad, retraimiento, es una persona que parece que está soñando despierto, ¿no? Como que no vive en la realidad, utiliza mecanismos de evasión o desconexión. Se expresan o se les ve como personas tímidas, muchas veces hipersensibles, excéntricos, algunos de ellos pueden ser artistas, que utilizan este tipo de adaptación. Impulsor sé fuerte, trata más, complace. Y los mandatos, no logres, no disfrutes,
que no sea sano, en este caso específicamente, sé loco, no crezcas, no sientas, no pienses, no pertenezcas. El quinto tipo de adaptación, pasivo-agresivo, personas que se expresan o se denotan como agresivos, rencorosas, traicioneras. Se expresan como unas personas que tienen características obstructivas, ¿no? Se oponen a lo que están diciendo, no dan mucha explicación, pareciera como que están siempre dando la contra, o dicen sí y después hacen todo lo contrario. Son tensos, tercos, obstinados. El impulsor es trata más y sé fuerte. Y los mandatos, nuevamente, no crezcas, no sientas, no logres, no te acerques, no disfrutes, también puede ser no pertenezcas. Y el último tipo de adaptación, la antisocial, personas que tienen conflictos con la sociedad, una baja tolerancia a la frustración, tienen una constante necesidad de excitación, de verse en actividades que le generen en una emocionalidad intensa, propensos al drama también. Aquí se ve de una manera mucho más marcada el egoísmo, insensibilidad e irresponsabilidad. El impulsor que se identifica en estas adaptaciones, el ser fuerte, el complace, y los mandatos son no lo logres, no te acerques, no seas niño, no sientas. Entonces, estas 6 tipos de adaptaciones, como les repito, no tienen una correspondencia exacta con lo que son los trastornos, pero como verán también tienen bastantes características, ¿no? Si vamos a las características de los trastornos, podríamos ver que el trastorno de personalidad borderline, por ejemplo, estaría dentro de lo que sería la adaptación histérica, ¿no? Por decirlo, ¿no? Los tipos de personalidad evitativa estarían dentro de lo que sería el esquizoide. Muchos de los problemas de disocialidad estarían en el antisocial, ¿no? Ahora, es importante entonces que para poder hacer estas evaluaciones de las adaptaciones, nosotros utilicemos todas las características que hemos visto ya para el diagnóstico de los estados del yo y de los impulsores, ¿no? O sea, no solamente lo que dicen las personas, sino cómo lo dicen, el tono de voz, las inflexiones, la gestualidad, la postura, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo en una expresión, sino a lo largo de varias evaluaciones. ¿Y cómo se relaciona esto con las puertas de acceso? Vamos a tener a la izquierda, en esa columna que dice adaptación, los 6 tipos de personalidad o adaptaciones, y las respectivas puertas de contacto, puerta clave y puerta trampa, que va a caracterizar a cada una de estas adaptaciones. Entonces vamos a empezar con la adaptación obsesivo-compulsiva. La puerta de contacto van a ser pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que esa persona va a comenzar su interacción hablando de lo que piensa, ¿no? Me doy cuenta que este trabajo tiene mucha importancia, quiero explicarle que los detalles que me he dado cuenta, pienso que esto tiene que darse de esta manera, para que usted me entienda. Está hablando sobre ideas, pensamientos. La puerta clave son las emociones. Eso quiere decir que antes que esta persona pueda contactar con sus emociones, necesitamos reconocer lo que está pensando. Por ejemplo, yo le puedo comentar a esta persona, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, con lo que usted me está transmitiendo, me doy cuenta que usted es una persona muy dedicada a su trabajo. Es muy importante para usted reflexionar sobre eso. ¿Se ha dado cuenta qué es lo que siente usted al momento de decirme eso? O sea, como lo invito a que reconozca su emoción luego de haber contactado con su pensamiento. Y la puerta trampa de esta persona va a ser la conducta, justamente pues porque tienen un pensamiento rígido, ¿no? Un pensamiento detallista. Entonces, luego que le digo, se ha dado cuenta qué es lo que siente, entonces la persona dice, me siento triste, sí, me he dado cuenta que no expresó mi cólera, etcétera. ¿Qué cosa le conviene cambiar entonces? Y ahí vamos a la conducta. ¿Hay algo que desea hacer distinto?
hay algo que desee hacer distinto, ya estamos hablando de una conducta. Entonces, contacto el pensamiento, luego la emoción y finalmente la conducta. ¿Por qué? Para una persona con este tipo de adaptación, el cambiar una conducta es lo más difícil, es la puerta trampa. En la segunda adaptación, tiene una característica muy similar, que es la paranoide. Primero son los pensamientos, después las emociones y después las conductas. Entonces el procedimiento va a ser el mismo. Identificar qué es lo que piensa, reconocer o hacer una connotación positiva, una caricia positiva a lo que es su forma de pensar, dándole una contextualización, un reencuadre, invitarlo a que reconozca sus emociones y al reconocer que hay emociones que no ha estado expresando, que identifique qué conductas puede convenirle, qué conductas son favorables para que se sienta mejor. En el caso de la adaptación histérica, la puerta de contacto son las emociones. Vamos a ver personas que están gesticulando, diciendo cómo se están sintiendo, son altamente expresivos, histriónicos. Entonces es más fácil, en este caso, evaluar, contactar primero con esa emoción, validar esa emoción. Me doy cuenta que está triste, entiendo que está usted molesto, le agradezco que usted me esté expresando lo que siente. De tal manera que después que contactamos con su emoción, le podemos decir, ¿y se ha dado cuenta usted qué es lo que le convendría pensar o qué otra alternativa de reflexión tendría usted con frente a eso? ¿Qué cosa piensan las personas con respecto a lo que usted hace? ¿Y qué le hace pensar eso a usted? ¿No? Entonces, valido primero la emoción, después le invito a pensar, porque para la persona con ese tipo de adaptación también es importante entender que la conducta es su puerta trampa. Por eso es que es muy difícil que cambien directamente de una acción a otra si es que previamente no he validado la emoción y le he invitado o lo he invitado a pensar. Ustedes recordarán personas con ese tipo de adaptación que se muestran muy elocuentes, histriónicos. Decirle no haga eso se convierte en una reactividad mayor, ¿no? ¿Y tú por qué me tienes que decir que no tengo que hacer eso, no? Dicen, cálmate. ¿Cómo me voy a calmar? Pues si tú me has dicho tal cosa, ¿no? Parece que se encienden más cuando uno le da alguna indicación. Porque eso de entrar en la puerta trampa, que es la conducta. En la adaptación esquizoide, la puerta de contacto es la conducta. Personas que comienzan a decir, vine temprano, estuve leyendo antes de entrar a la consulta, pagué con sencillo, están hablando de conductas. Estuve mirando la receta, hablan de lo que hacen, ¿no? Me dijeron que me esperara, estuve aquí 30 minutos sentado, están hablando de conductas. Entonces, una vez que uno evalúa esto, puede validar esa conducta o puede empezar con una indicación, ¿no? Escúcheme, míreme, ponga atención a lo que le voy a decir, ¿no? La conducta, entonces ya capto su atención. ¿Qué piensa usted de lo que está sucediendo? ¿Qué cree usted que está pasando? Pensamiento. Porque para la persona esquizoide lo más difícil va a ser que contacte con sus emociones. Entonces, primero indico, doy una validación de la conducta o doy una indicación, lo invito a pensar y al final de ese proceso, que no es como lo estoy abreviando ahora, no en segundos, sino puede ser a lo largo de varias consultas, finalmente que contacte su emoción. Dado que usted ya se ha dado cuenta que esto no le conviene, usted ha reflexionado que esto es algo que le perjudica en su accionar, no le está yendo bien en su familia, en su pareja. ¿Qué siente usted luego de haber pensado todo esto? Entonces se contacta al final con las emociones, porque es lo más protegido, es lo más vulnerable que estas personas tienen. Recuerden que si tiene un mandato de no sientas, la vida tiene sentido sí, solo sí para esta persona no muestra sus emociones.
En la adaptación pasivo-agresiva, la puerta de contacto también son las conductas, pero la puerta clave son las emociones. Entonces, una vez que se le da una indicación, escúcheme, piense, me he dado cuenta que usted ha hecho las cosas bien, ha tenido intenciones de mejorar, lo felicito por eso. ¿Qué siente? Entonces, entro a la emocionalidad. Y una vez que reconoce la emoción genuina, que liberamos de rebusques, entonces ahí vamos al pensamiento, ¿no? ¿De qué se ha dado cuenta entonces? Porque para la persona pasivo-agresiva va a ser difícil contactar el pensar. Tiene un mandato de no pienses. Y en el caso del antisocial, por lo menos de los que acudan, que son muy pocos a la atención o a la consulta, probablemente interactúe más con estas personas no como clientes o como usuarios, sino como compañeros de trabajo, jefes o personales con las cuales van a interactuar en la sociedad. Las conductas es la puerta de contacto, las emociones es la puerta clave, y el cambiar un pensamiento en una adaptación antisocial es tanto o más complicado que en el pasivo agresivo. Entonces, teniendo este cuadro, ustedes pueden, con la práctica, poco a poco, identificar cuáles son las características que tiene cada una de estas adaptaciones, ver cómo es que se contactan y evaluar también cómo es que pueden ustedes estimular y energizarse a sí mismos para poder utilizar esta puerta de entrada y que les permita llegar hasta la invitación, que es la puerta clave, y finalmente el trabajo con las puertas trampa. Es claro que si yo tengo una puerta de contacto que es emociones y la puerta de contacto de la persona con la que estoy interactuando es pensamiento, y seguimos cada quien en nuestra puerta de contacto, no va a haber esa fluidez, no va a haber ese contacto en intimidad, no va a fluir la comunicación. Y ojo, no es que yo me esté acomodando a otra persona, sino que estoy utilizando terapéuticamente este conocimiento para facilitar una posibilidad de cambio o para facilitar una interacción. Entonces, esto nos invita a que nosotros mismos reflexionemos sobre cómo es que está organizada nuestras puertas de entrada para poder ser más eficiente en la comunicación.